Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actividad conmemorativa del 242 aniversario del natalicio de Florencio del Castillo, benemérito de la patria e hijo ilustre de nuestro Cantón Paraíso. El tema de este conversatorio gira en torno al constitucionalismo y los derechos humanos en el pensamiento de Florencio del Castillo, un tema siempre presente por las bases de nuestro sistema democrático, están en aquellas ideas y pensamientos que se desarrollaron en el siglo XIX. Estudiar el pensamiento de Florencio del Castillo nos compromete no solo a recordarlo, sino también a defender esos avances en defensa de los derechos humanos por los que él abogó. Estas charlas están a cargo, en primer lugar, del señor Luis Quiroz Soto, licenciado en Derecho de la Universidad Libre de Derecho y egresado del programa de formación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Luis nos hablará sobre los principios constitucionales en el pensamiento de don Florencio y posteriormente el señor Alberto Calderón, licenciado en Historia del Arte con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNA, realizará un acercamiento acerca de los derechos humanos en la participación de Florencio del Castillo en la Asamblea General de las Cortes de Cádiz y las propuestas de abolición de la mita como forma de esclavismo. Antes de iniciar, me voy a permitir agradecer al señor Ronald Obando, quien está grabando esta actividad para que forme parte de la quinta semana de estudios latinoamericanos de la UNA. Para introducir este tema, voy a hacer una pequeña biografía de don Florencio. Don Florencio nace en Ujarrás en el año 1778 y fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Ujarrás el 17 de octubre. Fue hijo de Cecilia Castillo Villagra y de Fray Luis de San Martín y Soto. Y durante su niñez la familia se trasladó a vivir al pueblo Villanueva, que conocemos hoy como San José, siendo más tarde, posteriormente enviado a León, Nicaragua, a iniciar sus estudios en la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar. En el año 1802 se gradúa de bachiller y se ordena como sacerdote en 1804, regresando a Costa Rica para tomar posesión de su nombramiento como cura en la población de Villahermosa, en Alajuela. Sin embargo, después de este nombramiento regresa a León en el año 1808 para ocupar la cátedra de filosofía y examinador sinodal del Seminario Conciliar de Nicaragua. Estando en León, don Florencio recibe la noticia de su nombramiento como representante de la provincia de Costa Rica en la Asamblea General de las Cortes de Cádiz en el año 1810. Se traslada hasta Cádiz y el 7 de julio de 1811 presenta sus credenciales ante la Comisión de Poderes que dictamina y aprueba las mismas. Su trayectoria en la Asamblea General es de gran relevancia. En 1812, don Florencio es nombrado como vicepresidente y secretario de este Congreso, puesto que ocuparía hasta 1814, cuando es clausurada la Asamblea por el regreso del rey Fernando VII, que fue restituido al trono. En 1815, don Florencio se traslada a Oaxaca, México, donde ocupará un cargo eclesiástico. Y en 1821 es nombrado consejero del Estado por Iturbide en su corto imperio. En 1827 ocupa el cargo de secretario y presidente de la Junta Directiva del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, desempeñándose también como profesor. Don Florencio muere el 26 de noviembre de 1834, siendo canciller de la Catedral de Oaxaca. Vamos a entrar seguidamente ya a la exposición de nuestros participantes y le cedemos entonces la palabra al señor Luis Quiroz Soto. Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero honor que me hayan considerado para participar en este conversatorio. Mi gratitud para el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UNA y a la Biblioteca Pública. Siempre conversar acerca de la brillante trayectoria del hijo más ilustre de este cantón, don Florencio del Castillo, presbítero, es sumamente placentero, más en esta época en que
los derechos humanos, la presencia de los derechos humanos en las sociedades es tan relevante. Voy a empezar haciendo un desarrollo contextual de la época en que se gesta la Constitución de Cádiz, muy rápidamente, porque es una época convulsa. En América estamos frente al nacimiento de los movimientos independentistas y en la península, en Europa, se fragua una guerra entre potencias, entre los imperios de la época, la Francia con Napoleón frente a las potencias en ese momento de Inglaterra, de Portugal y de España. Es un momento en que España se encuentra debilitada por tal enfrentamiento, por los deseos napoleónicos de avasallar Europa, y justamente es en esa situación, en ese contexto, en que nace la Constitución de Cádiz, la cual fue promulgada el 19 de marzo de 1812. Se conoce en términos populares como la Pepa, pues ese día corresponde a la festividad de San José. La Constitución de Cádiz, pese a tener una arquitectura novedosa y pese a que vino a romper, ¿verdad?, el viejo paradigma, el viejo estado de cosas conocido como el antiguo régimen, ¿verdad?, donde figura el rey con un ejercicio del poder de tipo despótico. Viene la Constitución y rompe este esquema y crea pues un nuevo Estado, ¿verdad?, orientado al constitucionalismo, pero pese a sus bondades, ¿verdad?, solo rige durante 6 años, en un primer periodo de 1812 a 1814 y en un segundo periodo de 1820 a 1823, que se conoce como el trienio liberal. Bueno, básicamente la Constitución de Cádiz responde a las ideas liberales imperantes en la época. Es una constitución, como les digo, que nace en el fragor de la guerra. Justamente España había sido ocupada desde 1808. Napoleón había impuesto a su hermano como rey, había dictado una constitución, la Constitución de Bayona, que más bien es una carta impuesta a los españoles, que fueron 91 diputados. Se les dio un texto, Napoleón lo redactó para que lo conocieran, no para que introdujeran modificaciones. Sin embargo, la Constitución de Bayona viene a establecer ciertas libertades, como la libertad de prensa, que fueron retomadas en la Constitución de Cádiz en 1812, más concretamente en los previos, cuando se reúnen las Cortes. Básicamente en 1810 se establece la libertad de prensa como un principio fundamental, y eso es básico, digamos, en todo esta eclosión de ideas, de nuevos pensamientos, porque permite la circulación del libre pensamiento que antes había estado muy restringido, y había una censura previa, por ejemplo, de la Iglesia a través de la Inquisición. Entonces la libertad de imprenta, ¿verdad?, la libertad de prensa es fundamental para que empiecen a circular, como les indiqué, nuevos corrientes de pensamiento que, por ejemplo, en la América colonial son fundamentales para que se produzcan los movimientos de independencia que se van gestando precisamente en esos años antes de la Constitución de Cádiz y posterior a la Constitución de Cádiz. Como les dije, la Constitución de Cádiz es una constitución muy democrática, digamos, si la vemos desde la perspectiva moderna, es una constitución, es rígida, una constitución que no puede ser modificada, pero es una constitución de la cual emanan principios y libertades de los estados modernos, de los estados republicanos modernos. Vamos a hacer una enunciación, digamos, de las libertades y de los derechos civiles que fueron establecidos. Curiosamente, la Constitución de Cádiz no es similar a las declaraciones de derechos humanos que se hacen a partir de la Constitución de los Estados Unidos en 1787 y la Constitución de Francia de 1791. No tienen esa estructura que enumera punto por punto derechos individuales, que son conocidos estos derechos, ¿verdad?, como la libertad de prensa,
¿verdad? Las libertades más básicas, ¿verdad? Esas constituciones que mencioné antes, ¿verdad? Que son declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano, incorporan derechos, libertades y garantías individuales. Pero la Constitución de Cádiz no hace una enumeración, sino que en el conglomerado, digamos, en el articulado de la Constitución, que consta de 384 artículos y 10 títulos, se van insertando esos derechos y libertades básicas. En principio, la Constitución parte de que la soberanía nacional es fundamental. O sea, la soberanía reside en la nación. La nación está compuesta por ciudadanos libres e iguales. Y citando el primer artículo de la Constitución de Cádiz, digamos, es como el punto de partida fundamental. Dice: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Entonces estamos hablando de una Constitución que es promulgada para los territorios americanos y para la península española. Precisamente las Cortes de Cádiz se conforman por diputados que provienen de América y con diputados nacidos en España o residentes en España. Por la situación de la guerra, la convocatoria fue pues llena de peripecias. Al final, los diputados que estuvieron presentes lo estuvieron en una proporción como de 2-1 con respecto a los diputados americanos. Estamos hablando básicamente al principio de unos 77 diputados españoles y unos 33, no tengo el dato exacto, de 33 diputados americanos, entre los cuales pues estaba presente Víctor Florencio del Castillo, quien había sido nombrado por Costa Rica. En ese momento pues no éramos un país, ¿verdad? Estábamos todavía bajo el yugo de España. Pero en esa conformación de españoles y americanos, pues sí, los diputados americanos empiezan a generar un debate en torno a la cuestión de los derechos que tenían que tener los ciudadanos americanos. Básicamente, nuestro representante se esforzó mucho, no solo en los derechos que tenían que quedar plasmados en esa carta, sino también en la conformación de las cortes propiamente dichas, ¿verdad? Hubo toda una efervescencia en torno a la composición de la corte. Claramente en España había 10 millones de españoles y 77 diputados. En América habían 6 millones, ¿verdad?, de habitantes con 30 diputados. Entonces había un desequilibrio en la conformación de las cortes. Básicamente eso tenía que ver porque se excluyeron a las castas, un aspecto que más adelante va a ser retomado por el máster Alberto Calderón. Esa fue una de las luchas importantes de don Florencio del Castillo, que pese a que no tuvieron gran éxito, pero sí se nota, digamos, cuál es la intención de que América estuviera bien representada. Otro aspecto de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de Cádiz es que no resuelve la cuestión americana, ¿verdad? La efervescencia en torno a la independencia de América, eso no fue un tema resuelto por las Cortes. Las Cortes más bien propugnan por una administración central, siempre bajo la cabeza del rey, eso sí, con sus poderes limitados. Entonces estamos hablando de que el modelo, lo que podríamos llamar Estado ahorita, el concepto de Estado es un concepto más moderno, pero podríamos decir que se trata de una monarquía constitucional, lo que impulsa la Constitución de Cádiz. Eso sí, además de reconocer la autoridad del rey, se establece la típica división de poderes, ¿verdad?, entre el poder legislativo, poder judicial y poder legislativo. El poder legislativo que se encarga precisamente de las Cortes, pero con básicamente
siendo titular la Asamblea de la Soberanía, ¿verdad? De ese concepto de poder emanar leyes. No es ya el rey que mediante decreto establece qué se hace o qué no se hace. Entonces, ese, digamos, es uno de los primeros logros que establece la Constitución, ¿verdad? Aparte del concepto de que la soberanía reside en la nación, la división de poderes y también el desarrollo de libertades y garantías individuales. Estamos hablando de que es una constitución de corte liberal. En principio, pues el individuo es el centro, pues, de los objetivos que promulga una constitución liberal. Básicamente la propiedad privada, entre otras cosas, el derecho a no ser confiscado, ¿verdad? La libertad de expresión, el derecho de nacionalidad, los derechos políticos de los ciudadanos, el derecho a elegir a ser electo. Entonces, a pesar de que la Constitución reconoce la figura del rey como cabeza, sí establece, pues, una serie de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Con respecto, pues, a las luchas que da don Florencio del Castillo, desde sus primeras intervenciones hay un marcado acento en la conquista de derechos humanos, lo que hoy nosotros conocemos modernamente como derechos humanos. Muy enfocado en la cuestión de la abolición de la esclavitud en el trabajo. Tenemos que tener claro que durante 5 siglos de dominación española, las formas de producción estaban supeditadas al trabajo esclavo. Hay todo un aparato de dominación en principio sobre los indígenas, que prácticamente determinan su exterminio masivo, ¿verdad? Hay una apropiación de la mano de obra indígena, hay una apropiación de la producción que realizan los indígenas y hay una apropiación, digamos, de toda la riqueza que se genera a través de las instituciones, que va a explicar ampliamente el máster Calderón. Hablamos de la encomienda y de la mita. Desde el principio, el Florencio del Castillo, pues, lucha por su abolición, por la abolición del trabajo esclavo. También, ya en la parte más tardía de la colonia, la lucha de los criollos, como se conocen a los nativos de América, se centra más en la parte económica, más no en la independencia, pero sí en la autonomía, para poder administrar los recursos que son vastos, ¿verdad?, que iban a dar al bolsillo del rey. Porque las riquezas que salen de América no son para la nación española, son para las arcas del rey, ¿verdad? Es un modelo absolutista. Entonces, esta gran presión que estaba ejerciendo América a finales del siglo XVII, ¿verdad?, a principios de 1800, finales de 1700, esa gran presión no se traduce en un otorgamiento de independencia para América, pero sí ya desde mitad de 1700 se habían generado lo que se conoce como las reformas borbónicas, que estaban tratando de dar cierta autonomía. Eso no se logró, fueron intentos intencionados pero fallidos. Entonces, dentro de la discusión de las Cortes y dentro de los planteamientos que formula Florencio del Castillo, también se habla mucho de la posibilidad de comerciar con libertad, ¿verdad? No solo el derecho a la propiedad, sino también de poder generar ganancias y poder comerciar de manera libre. Eso estaba prácticamente controlado por todo el aparato burocrático español en América. Pues una de las grandes luchas de don Florencio fue precisamente la libertad de comercio. Pero como les dije, el fuerte de la lucha de don Florencio es en torno a las libertades civiles, básicamente la abolición de la esclavitud. Se trata de la libertad civil de los individuos, se trata de no ser segregados
por castas, lo que podríamos comparar con el concepto de razas que se utilizó, que utilizaron las potencias europeas para poder segregar a las poblaciones en mestizos, en negros, en indios. Entonces, esa también es la lucha que con brillante verbo defiende don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz. También hay un esfuerzo enorme, un esfuerzo importante por la educación como un vehículo para que las poblaciones americanas puedan establecerse en otra realidad. Precisamente una de las formas de dominación es tener a la gente en la ignorancia. La Constitución también, ya hablando no solo del legado de don Florencio, establece ciertos derechos civiles, ¿verdad?, que es el derecho a la religión católica, apostólica y romana. Tenemos que tomar en cuenta que en ese momento la libertad de culto no era un concepto como el que nosotros manejamos ahora, más bien la composición de las Cortes de Cádiz tenía alrededor de, no sé, un altísimo porcentaje, como un 40 o 45% eran eclesiásticos. Eso no significa que todos estuvieran como protegiendo los intereses de la iglesia, porque en la época en la que estábamos, el clero, acceder al clero era una forma de ascenso social que también daba paso a poder tener una educación de excelencia. Entonces, muchos de los eclesiásticos que participaron en Cádiz tenían una sólida formación intelectual y tenían acceso pues a la lectura de los grandes pensadores de la época. Por eso es que el texto de la Constitución de Cádiz está permeado por el pensamiento liberal de la época. Una de las fortalezas de la Constitución es la posibilidad esa de tener acceso a los libros, a la posibilidad de imprimir y publicar ideas. Eso, como les indiqué al principio, es uno de los factores que coadyuvaron para que en América eclosionaran los movimientos de independencia y se fortalecieron. La Constitución de Cádiz va a tener influencia, no tanto en los movimientos de independencia de América, pero sí va a tener una gran influencia en la conformación de los estados nacionales, en los primeros textos constitucionales de varios países. La Constitución sí estuvo vigente en gran parte de los territorios americanos, en los 6 años en los que tuvo vigencia. En algunos otros no, porque ya los movimientos de sublevación ya habían tenido éxito en algunas partes del Cono Sur, ya habían países que se habían independizado, entonces ya no estaban sometidos a la administración de España. En América Central, el gobernador general de la capitanía, cuyo nombre se me escapa en ese momento, se opuso rotundamente a que la Constitución de Cádiz se utilizara o que se le diera plena validez o plena vigencia, ¿verdad? No dejaba de ser un texto que venía de las Cortes, pero los textos constitucionales por sí solos no son garantía, digamos, de que se apliquen. Tienen que ser los aplicados por los administradores. En Centroamérica, bueno, en los territorios de Centroamérica, que dieron origen a los estados de Centroamérica, entonces la Constitución no tuvo pues una gran aplicación, pero sí es un texto que fue retomado cuando se conforma la Federación de Centroamérica, la cual estuvo pues integrada Costa Rica en esa siguiente década, hasta las siguientes décadas después de la independencia. Entonces ahí tenemos un poquito la huella de Cádiz en las constituciones centroamericanas y en las constituciones americanas. Hay también toda una huella, una impronta que deja los principios estos básicos de
de derechos civiles, de separación de poderes, de libertades públicas, de soberanía. Quiero referirme a continuación en algo que también defendió con ahínco don Florencio desde el principio de sus participaciones y que tiene también que ver con la profesión de abogado que ejerzo y con mi praxis diaria, ¿verdad? Como juez de la República, que tiene que ser, que es básicamente la conformación de los principios del debido proceso y los derechos de las personas en prisión o acusadas de delitos. Desde el principio, don Florencio aboga por la existencia de un juez competente, un juez natural. Eso es muy importante porque eso establece, ese es el principio medular de la independencia judicial. O sea, antes el rey, bueno, en la época del absolutismo puro, los tribunales se conformaban, por decirlo así, se conformaba un tribunal para cada caso, ¿verdad? No era un tribunal para todas las personas, sino para X caso. Es todo lo contrario a lo que pues un sistema democrático y liberal pues se tiene, que es el principio del juez natural, es el juez, es juez independiente, es un juez que está debidamente investido y que no sea la presión de nadie, ¿verdad? Solo a la ley y a su conciencia, ¿verdad? En ese sentido, don Florencio pues da una importante lucha para que se apliquen formalidades legales en los procesos judiciales. Eso se plasma en el artículo 244 de la Constitución de Cádiz. La potestad de los tribunales se establece en el artículo 245. La obligación de administrar justicia de manera imparcial está en el artículo 179. La doble instancia, ¿verdad? El derecho a que una sentencia pueda ser revisada por otro juez está en el artículo 164. El establecimiento de tribunales que sean para todas las personas sin distinción, la que no hayan fueros, solo fueros en materia militar y eclesiástica, ¿verdad? Que son como tribunales especializados. También, en cuanto ya propiamente al debido proceso, lo que nosotros conocemos en la actualidad como el derecho a la intimación y a la acusación, el derecho a ser informado de los hechos y notificado al mandamiento judicial fue establecido en el artículo 287. El derecho a ser llevado ante un juez y rendir declaración sin juramento en los artículos 290 y 291. El derecho a conocer la acusación en su contra, también lo que es la intimación en el derecho penal moderno, en los artículos 300 y 301. El derecho a que la detención se ordene por autorresolución motivada, en el artículo 293. El derecho a la publicidad del proceso, que es pilar también del derecho penal moderno, está en el artículo 302 de la Constitución de Cádiz. Y el derecho a una justicia pronta también está establecida en el artículo 286 de la Constitución de Cádiz. El derecho a obtener la libertad de confianza, el derecho a recurrir, ¿verdad? A poder establecer recursos. También se reconoce el derecho a la acción popular en casos de soborno, cohecho y prevaricación de magistrados y jueces, ¿verdad? A la posibilidad de remover a los jueces que están violentando la ley. También se establece la prohibición de la prisión en calabozos, el tormento, de las detenciones ilegales. Como vemos, la Constitución de Cádiz fue pródiga en cuanto a establecer los principios medulares del debido proceso en el derecho penal, que tan violentados habían sido en el régimen anterior, en el régimen absolutista. La Constitución de Cádiz también dispone, ya para terminar, ciertas facultades, como establecer planes generales de enseñanza pública, la obligación de los diputados de fortalecer la educación y el fortalecimiento de los ayuntamientos. Eso va a ser fundamental en la época posterior a la independencia, el fortalecimiento de lo que conocemos como los cabildos, los ayuntamientos, que tuvo una importante
una importancia medular en la conformación de los estados en el siglo XIX, que después, digamos, ya modernamente, los municipios se fueron quedando como más relegados, pero la Constitución de CAE sí aboga por una descentralización en esa parte de los municipios. Básicamente, pues me resta decir, antes de darle la palabra al máster Alberto Calderón, que la participación de don Florencio del Castillo es vasta, es profunda, sus participaciones fueron brillantes, su legado permanece. Visto a los ojos de la actualidad, el legado de don Florencio del Castillo ofrece muchísimas aristas que deberían ser más estudiadas, más divulgadas, ¿verdad? Y darle pues el lugar, el sitial de honor que merece dentro de la historia de este país. Bueno, esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muy bien, seguimos entonces con la presentación de don Alberto Calderón. Muy buenas tardes. Para mí, esta oportunidad en que estamos conmemorando el 242 aniversario del natalicio de don Florencio es de un gran honor participar por la importancia de esta excelsa figura. Escogí hablar de dos temas fundamentales de las minorías que en el periodo colonial fueron sometidos los indígenas y los negros. Hablar de la abolición de la mita como uno de los primeros temas, porque, como citaba el compañero Luis, el trabajo obligatorio y esclavo de los indígenas y de los negros, pues, estaba atentando contra la libertad y los derechos fundamentales de estos pueblos, que durante este periodo colonial habían sido excluidos de esos derechos de todo español que hubieran nacido y vivieran en territorio del imperio en ambos hemisferios. ¿Qué es la mita? Para empezar, la mita es una práctica que se dio aún en el periodo precolombino, especialmente en el imperio inca, en América del Sur, y consistía en trabajo obligatorio para el Estado, que todo hombre en su capacidad de trabajo enfrentaba esa obligación para el Estado, para construir templos, palacios, carreteras, en la agricultura, en diferentes trabajos que necesitara el Estado, pero establecido un pago justo por la labor que tenía que realizar el indígena. Desde luego, no pensemos en que le estaban pagando 20 colones, porque no es moneda como en momentos como nosotros, sino recibían en pagos en especie según sus necesidades. El imperio inca es uno de los imperios más bien constituidos en aquella época y existía comida, zapatos, vestido, casa, educación y una serie de derechos que tenían los indígenas por parte del imperio. Pero al venirse la conquista, y especialmente al descubrirse las grandes minas en Perú, en Potosí, las minas de plata, el virrey de Perú, el virrey Toledo, transforma la mita en un trabajo tributario. Es decir, toma a los indígenas, se les dictan leyes para hacerlos trabajar obligatoriamente para tres grandes instituciones. El Estado, en el caso de minerías, que muchas de las minas eran del Estado, y de propiedad privada. Y para las municipalidades arreglaban caminos, edificios y otras limpieza de calles, etc. Para los curas tenían que trabajar para alimentarlos y mantener a los curas. Y para los grandes terratenientes en las grandes haciendas de aquella época de caña, tabaco y lo que se producía en América.
es decir, un trabajo obligatorio en donde estaban todos los hombres mayores de 18 años y hasta más o menos unos 50 que estuvieran en plena capacidad de trabajar. Pero el trabajo que el virrey retoma con los indígenas es básicamente esclavo, porque aunque se establecía desde 1540 con las leyes de Indias el trabajo indígena, pero remunerado durante el periodo colonial y bajo la figura de la mita, esas leyes no son cumplidas. Se les mantiene con pésimas condiciones de alimentación, trabajo de largas horas en las minas y en las haciendas, desplazamiento desde sus pueblos, que también estaba prohibido por leyes de Indias. En leyes de Indias se había establecido que no se podían trasladar a más de 12 millas de sus pueblos natales para que el indígena pudiera volver a su hogar. Durante la colonia y la mita aplicada por el virrey Toledo, que se extendió a toda América, esto se rompe porque trasladan a grandes distancias a los indígenas que son sacados de sus pueblos, en donde abandonan obligatoriamente a su familia, sus esposas, a sus hijos y el arraigo que tienen con sus pueblos. Los trasladan a grandes distancias para que permanezcan durante años trabajando en las minas. Muchos de ellos jamás regresarán y por tanto mueren en ese trabajo. O en las haciendas de los grandes señores, en donde van a tener que trabajar jornadas extenuantes y largas. E incluso utilizados como bestias de carga, porque aunque estaba prohibido por leyes de Indias, los colonos no hacen caso de estas leyes y, violentando todos los principios que estaban establecidos, utilizan a los indígenas, a los que obligan a cargar enormes cantidades de peso sobre ellos mismos, que muchas veces los aplastaba y ahí morían bajo el peso apabullante de su carga. Estas cosas son las que conoce don Florencio como americano y como sacerdote y abogado, que también él es graduado en Derecho Canónico y en Derecho Civil en aquel momento, y propone, una vez que está establecido en las Cortes, serie de beneficios para los indígenas. Por ejemplo, antes de defender o de proponer la abolición permanente y definitiva de la mita, don Florencio, el 21 de agosto de 1811, 3 o 4 días después de haber recibido las credenciales que lo acreditaban como diputado en las Cortes, presenta y solicita que se respeten los derechos de igualdad de los indígenas, porque siempre habían estado siendo violentados de todas las maneras posibles. Aunque estaba establecido en leyes de Indias y en los primeros decretos emitidos por las Cortes en 1810, no se estaban respetando estos derechos. También al finalizar esa solicitud, dice don Florencio que se va a reservar a hablar en otra ocasión más oportuna sobre derechos de los indígenas. Y se reserva porque creo que él lo que estaba necesitando era tener una ley que le diera el sustento necesario para solicitar la abolición de la mita. Este pedido está en 1811, en el momento en que está en estudio, discusión y análisis del proyecto de la Constitución de Cádiz, que es aprobada hasta el 19 de marzo de 1812. Con la Constitución aprobada y que establecía derechos fundamentales para todos los pueblos de América, es decir, el reconocimiento de indígenas como españoles, que él solicita también ese derecho de igualdad para ser elegidos y ser electores, y que la Constitución lo establece. Una vez aprobada la Constitución en las Cortes, para el 4 de abril de 1812, don Florencio presenta una moción con 6 proposiciones en las que solicita
la abolición definitiva de la mita. La primera decía que quedaban abolidas las mitas o mandamientos para siempre, sin que por pretexto ni motivo alguno puedan hacerse por cualquier juez o gobernador repartimientos de indios para cultivar haciendas, minas o trabajos de otro. La segunda proposición pedía que se exima a los indios del servicio personal que se da a los curas y a cualquier funcionario público, obligando a aquellos a satisfacer los derechos parroquiales como las demás castas. Tercera, que las públicas como reedificación de iglesias, casas parroquiales o municipales, compostura de caminos, etcétera, se reparta proporcionalmente entre todos los pueblos de cualquier clase que sean. La cuarta, que con el objeto de hacer a los indios propietarios y estimularlos al trabajo, se repartan porciones de tierra a cada individuo que sea casado o mayor de 25 años fuera de la patria potestad, dejando al arbitrio de las diputaciones provinciales la cuota o cantidad de terreno que debe asignarse a cada uno. Esta cuarta proposición es muy importante porque es una reforma agraria que está planteando don Florencio para que se le asignen tierras a los indígenas, tierras que no tengan que trabajar para ajenos, sino su propia tierra. La quinta, que se mande a los jefes políticos y curas que cuiden de que en el servicio de las cofradías y sacristías no se inviertan más que los indispensables indios. La sexta, que en los seminarios conciliares de América, la cuarta parte de las becas de merced que se proveían sean otorgadas a los indígenas que reúnan las circunstancias que exige el Concilio de Trento. Esto tiene que ver sustancialmente con la educación para los indígenas de América. La Asamblea acoge la moción de don Florencio y la traspasa a la Comisión de Ultramar para su estudio y dictamen. La comisión recibe ese día 4 de abril de 1812 la solicitud de abolición de mitas y para el 21 de octubre de 1812 presenta ante el Consejo, reunido en las Cortes, el dictamen de comisión en donde recomienda en su totalidad la aprobación solicitada por don Florencio para la abolición definitiva de la mita. Desde luego, ese dictamen, al entrar a la corriente del Congreso de Cádiz, va a tener resistencia no solo de diputados de la península, los españoles de España, valga la redundancia, sino de muchos de los diputados de América, especialmente los del Reino de el Perú, y que incluye Guayaquil, que es hoy Ecuador. Especialmente el diputado Stalaza, quien se opone a la abolición de la mita. Las razones que tratan de justificar esta posición de algunos diputados americanos es que estos representan intereses de grandes terratenientes, de hacendados o del gobierno local que representan. Y el abolir la mita significa que van a quedarse sin la mano de obra esclavizada que tienen de los indígenas. Por eso la oposición de estos diputados tiene que ser rebatida fuertemente por don Florencio para tratar de lograr y de convencer al resto de los diputados para que aprueben el dictamen de la Comisión de Ultramar, que le den visto bueno y voten a favor de la abolición de la mita. Por ejemplo, citando a don Florencio, él dice: Señor, constituido en la obligación de mirar por el bien y la felicidad de los pueblos, creí mi deber proponer a vuestra majestad la abolición de las mitas y de toda servidumbre personal con que por tanto tiempo y con tanta injusticia han sido vejados los miserables indios. Creí que era indispensable remover todos los obstáculos que se oponen a la felicidad de la nación para que fructifiquen las tareas de vuestra majestad.
que para coger los frutos óptimos de una constitución debe producir a su tiempo, es decir, después de planteada, es necesario derogar aquellas leyes o estatutos que, siendo efecto de un sistema arbitrario, están en absoluta contradicción con los principios sancionados en ella. Hablo, Señor, en esta materia, con toda la seguridad que me inspira la justicia y mi causa, con toda la confianza que me ofrece la rectitud y la ilustración del Congreso. Hablo por la humanidad paciente, hablo por los afligidos indios, por los indígenas del Nuevo Mundo, que por tantos títulos son acreedores a nuestra consideración. En efecto, Señor, la idea solo de la mita hará estremecer a vuestra majestad. Ella es una servidumbre personal que ha convertido en esclavos a los hombres libres. Es un tributo de sangre humana que ha destruido y casi aniquilado a los miserables indios. Ella trastorna los principios esenciales de la sociedad, echa por tierra los más preciosos derechos del hombre libre. Es incompatible con la libertad civil, derecho, propiedad, seguridad individual de los ciudadanos. Ella causa, en fin, infinitos males y ningunos bienes. Y sigue más adelante en su defensa, citando que todas las leyes que atacan a los principales derechos del hombre en sociedad son contrarios a los fines de la misma sociedad, pues las mitas atacan y destruyen en la libertad civil el derecho a propiedad, la seguridad individual de los infelices que gimen bajo su yugo. Y entiendo por libertad civil la independencia de voluntad ajena. Y también decía que esto era contraria a los principios y de los derechos de propiedad, como él había solicitado en la cuarta proposición para que se le entregara tierra a los indígenas. Finalmente, después de largos debates de muchísimos de los diputados presentes en las Cortes, se somete a votación el dictamen de comisión y las proposiciones de don Florencio, y por primera vez en casi año y medio que llevan las Cortes de haberse establecido y estar trabajando estos proyectos, votan por unanimidad, aún aquellos diputados de América que se habían opuesto a la eliminación de la mita. Con esto se logra que se elimine definitivamente y se entregue a los indígenas aquellos derechos que don Florencio está defendiendo y que está solicitando que se le otorguen, incluido, como cité anteriormente, el derecho a ser reconocidos como ciudadanos, a elegir y a ser electos. Como segundo punto, tomo también el derecho o la defensa que don Florencio hace del segundo grupo de las castas, como se le llamaba a los negros, que eran en este momento de las Cortes nietos, descendientes de los primeros africanos que habían venido de África al inicio de la conquista y de la colonización. Al estarse discutiendo, solicita una adición al artículo 1 de la Constitución, y además que a partir del 31 de agosto, a mí me ha llamado la atención porque se celebra el Día del Negro en Costa Rica, si es que tiene que ver con esto o no, desconozco las razones, pero don Florencio inicia la solicitud y el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los negros el 31 de agosto de 1811, cuando se está discutiendo el artículo 8 del proyecto de Constitución. En él se hace alusión a quiénes son los ciudadanos, quiénes tienen los derechos a ser ciudadanos, quiénes son españoles en el continente y en ultramar. Derechos que le habían sido negados a los indígenas
y especialmente a los negros por ser considerados esclavos como tal, lo habían sido durante todo el periodo colonial. La discusión va más allá del artículo 18, se prolonga hasta el artículo 29 de este proyecto de constitución, en la cual don Florencio debate constantemente y participa cada vez que hay oportunidad en cada una de las discusiones de estos artículos para pelear por los derechos ciudadanos de los negros que eran excluidos de esta oportunidad, que eran excluidos del derecho de ser ciudadanos españoles. Don Florencio decía que no era justo que se prolongara hasta los nietos de aquellos que habían llegado primeramente durante el siglo XVI hasta sus nietos y bisnietos que habían nacido en América, y que si en los decretos de las primeras sesiones de Cortes y en los decretos de la Constitución aprobada en marzo 19, se establecía que eran españoles todas las personas que vivieran en el territorio español en ambos hemisferios, que se iba a excluir a estas personas que llevaban 300, 400 años viviendo en América y que habían nacido en América, y que si en la Constitución estaba establecido que tenían el derecho a ser ciudadanos todas las personas libres, tenían también los negros el derecho a ser considerados ciudadanos para que igualmente pudieran elegir y ser electores. Desgraciadamente, no se logró en su totalidad esta vez que las mociones y la participación y la defensa que hace don Florencio a favor de los negros se apruebe en su totalidad, porque al concluir ya la discusión del artículo 29 queda establecido el derecho a que los negros puedan elegir, pero no a ser electores o electos en este caso. El conde Muñoz de Terreno hace una participación en donde deja la puerta entreabierta a futuras reformas de la Constitución, pero que logra que no se haga ninguna reforma a la Constitución de Cádiz en los primeros 8 años de su vida. En ese sentido, estaríamos hablando que era posible solo reformar la Constitución y volver a retomar el tema de los negros a partir de 1820. Pero como ya citó el compañero Luis, la Constitución, al volver al trono Fernando VII en 1814, se desconoce todo lo que se había aprobado en Cádiz, y no es sino hasta 1820, durante el trienio que acaba en el 23, que vuelve a estar vigente la Constitución. Y entonces en la Constitución de Cádiz no se queda establecido definitivamente el derecho para que los negros sean ciudadanos electores y elegibles. Don Florencio, y creo que no sé por qué nadie ha dicho que si no cita la palabra abolir la esclavitud directamente, sí lo hace en una de sus participaciones, en donde él dice: a más de que no hay razón para que se extiendan hasta los nietos más remotos de los tristes efectos de la servidumbre, cuando creo que convendría a la libertad de vuestra majestad hacer desaparecer para siempre del territorio español esta infeliz condición del hombre que tanto degrada a la especie humana. Don Florencio aquí lo que está pidiendo es la abolición de la esclavitud en el Imperio español. Como ha dicho el compañero que me antecedió, don Florencio es humanista, un hombre con una visión futurista, solidario, sobre los derechos fundamentales de todas las personas,
tanto españoles de la península como españoles criollos, como indígenas y negros, mulatos y mestizos, para que sean acreedores de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Por eso, además de otras defensas que él hace, como prohibir los azotes contra los indígenas, como la libertad de expresión, la libertad de educación, la tenencia de la tierra y aún el derecho al ocio, a lo que como cualquier otra persona tienen los indígenas y los negros. Esta visión humanitaria, humanista, universal de don Florencio es lo que lo consagra como uno de los grandes diputados en las Cortes de Cádiz, como uno de los grandes diputados de América, como el más grande de los diputados que ha tenido nuestro país en los albores del siglo XIX. Para terminar, voy a citar a al mexicano Rafael Heliodoro Valle, que dijo de don Florencio: está vacante aún la sede intelectual que don Florencio ocupó en los múltiples escenarios, figura hispanoamericana que impone sus relieves precisos. Es un testimonio de que los hombres de aquel siglo en albor, o lo mismo que eran contemporáneos de una aurora, tenían la visión en los confines ilusorios de la América Nueva. Por eso tiene derecho privativo para sentarse con el padre Mier, con Rocafuerte, con don José del Valle, en la anfictionía que preside Bolívar. Esta es mi participación en esta actividad y quiero agradecerle a la participación del IDELA en esta actividad y a la Biblioteca Pública que nos invitó en la celebración del 242 aniversario del más brillante de los políticos de este pueblo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto y Luis, por sus disertaciones, demostrándonos que el pensamiento de Florencio del Castillo siempre está vigente, su visión humanista que plasmó en su participación en las Cortes de Cádiz, incluso nos trae ahora cuestionamientos si nos ponemos a ver un poco la realidad de sectores indígenas y de grupos raciales. Y específicamente en el campo indígena, yo les quería preguntar a los dos, en estos 200 años y a pesar de la Constitución de Cádiz y del constitucionalismo que sembró y la defensa de los derechos humanos, ¿cuál es el avance real de los derechos de los indígenas, tanto jurídicamente, lanzo la pregunta a Luis, y en el acceso verdadero y eficaz, efectivo de los indígenas a la tierra? En estos 200 años, y si nos ponemos a ver desde lo que está sucediendo hoy hacia atrás, ¿cuál es ese avance? Empecemos con Luis. Sí, gracias Silvia por la consulta. Bueno, en 200 años hemos tenido un gran avance, ¿verdad?, en la construcción y en la enumeración de instrumentos jurídicos que han sido validados internacionalmente. Estamos frente a una importante cantidad de tratados, ¿verdad?, básicamente con la población indígena. Son tratados que han sido suscritos por el país con la OIT. Entonces hay toda una carta de derechos formales que pues forman parte del derecho constitucional costarricense, el derecho de la Constitución, ¿verdad? No es, además de que hay artículos que plasman pues la protección de los derechos de todos los habitantes, de todos los ciudadanos costarricenses, pues hay instrumentos específicos que tienen que ver con la población indígena. Eso es desde el punto de vista formal. Pero si nosotros hacemos una lectura, digamos, de cuál es la realidad costarricense,
¿verdad? Si prestamos atención a los conflictos que tenemos en la zona sur del país, en Buenos Aires, en Salitre, ¿verdad? Donde lamentamos tremendamente cómo algunos grupos se toman la ley por sus manos, ¿verdad? Cómo ha habido asesinatos de líderes indígenas que están luchando por hacer valer las leyes que se han suscrito. Pues eso nos habla de que en la praxis, en la práctica, estamos todavía con un rezago importante. Es lamentable que, digamos, que el Estado costarricense tenga incluso medidas cautelares, ¿verdad?, por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque la cuestión indígena no se resuelve. Eso es una deuda que tiene el país con, ¿verdad?, con sus habitantes autóctonos ancestrales. Recientemente, en estos días, hay una declaración del Poder Ejecutivo que dice que, por ejemplo, la entrega de tierras a los indígenas es una cuestión que tiene que pasar por los tribunales de justicia, ¿verdad? Entonces es como pasarse la pelota, cuando debería haber un abordaje integral por parte del Estado, ¿verdad? Los tres poderes, tanto el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo siento que a pesar de la lucha, esa lucha apasionada, heroica casi, de don Florencio en Cádiz, el avance en la práctica nos está debiendo, ¿verdad? Siento que es un tema que debería estar en los primeros lugares de la agenda país. Igualmente, ver a los indígenas nuestros como ciudadanos prácticamente de tercera categoría, ahora relegados en cuanto al acceso a los servicios de salud, a los servicios de educación. Pero es un tema que preocupa, es un tema que, como me parece a mí una opinión muy personal, es un tema que tiene que ser un tema país, ¿verdad? Devolverle la dignidad, o sea, que tengan derechos reales, ¿verdad? Que no sea nugatorio el derecho que tienen a la tierra, a los servicios, a la educación, ¿verdad? Entonces eso es una preocupación, es una deuda del Estado con los indígenas, a pesar de, como indiqué anteriormente, a pesar de que se han suscrito convenios, tratados internacionales, en la práctica estamos debiéndoles. Sería. Alberto. Bueno, como lo cita Luis, en la práctica se está debiendo porque la discriminación, la violencia, la expulsión de sus tierras, como hace 2 o 3 semanas que fueron sacados de Tiena Chica a un grupo de indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas, el robo de su tierra, el asesinato de indígenas, la marginación, y hasta no hace muchísimos años los indígenas ni siquiera tenían cédula. Creo que es como en los años 90 cuando finalmente se le reconoce ese derecho de tener cédula. En cuanto a la educación, creo que la educación en los territorios indígenas debería darse en la lengua de cada uno de los 8 pueblos indígenas de Costa Rica y no obligatoriamente en español, y que deberían ser maestros indígenas y no maestros ticuas o blancos que van a imponer sus ideas y su forma de pensar en contra de los principios fundamentales de estos pueblos. La tenencia de la tierra es lo más grave porque son expulsados constantemente, perseguidos y asesinados por defender la tierra. Aún en Alta Talamanca, en las altas montañas de Chirripó, son expulsados o asesinados por los blancos que penetran el territorio y que el gobierno de Costa Rica, como ya lo citó Luis, aunque hay tratados, leyes, etcétera,
no cumple las obligaciones que tiene en defender al pueblo indígena. Creo que los logros de don Florencio en Cádiz están sin cumplirse en su totalidad, porque si se siguen atropellando esos derechos de los indígenas y ese derecho fundamental de tener tierra para no estar trabajando en territorio ajeno, no trabajar para otros, es una necesidad que se cumpla y se les respete ese derecho a tener su propio territorio, sus tierras indígenas para los indígenas, y que el gobierno de Costa Rica cumpla todos los tratados y todas las leyes vigentes para proteger a los indígenas, y como ya citó Luis, que deje de pasarse la bola uno a otro. Esa es mi participación. Gracias, Alberto. Ron LS nos hace una pregunta que es la pregunta necesaria, la pregunta que nos avergüenza a todos los paraiseños, porque como comunidad, como cantón, en el año 1974 se nos dio la custodia de los restos de Florencio del Castillo y no supimos cumplir con esto. Ron LS nos pregunta, ¿qué pasó con los restos de Florencio? Y que si tuvo alguna responsabilidad o no la municipalidad. No sé, Alberto o Luis, ¿cuál se quiere referir a esta pregunta? Bueno, en cuanto a qué pasó con la custodia de los restos de don Florencio, estamos a pocos días del 28 de octubre, se van a cumplir 49 años de haberse traído desde Oaxaca, de un lugar privilegiado en donde estaba enterrado, en la cripta del altar mayor de la iglesia de San José, en Oaxaca, y que hoy es la sede de la Universidad Autónoma Benito Juárez, por lo menos la Escuela de Bellas Artes está en ese lugar en donde estuvo sepultado don Florencio desde 1834 hasta el 71, en que yo soy del criterio que para hacerle los agravios que se le han hecho en Paraíso, don Florencio debió haberse quedado en esa iglesia, en aquella cripta, en donde se le rendían honores, y aún los oaxaqueños lo hacen, porque don Florencio jugó un papel determinante en la consolidación no solo de la América Central, sino de la independencia y defensa de los derechos de los mexicanos ante los intentos de invasión por parte de España por allá de 1828. Don Florencio siempre defendió el derecho del pueblo mexicano a su autonomía. Por eso los oaxaqueños, con dolor, se enteraron en 2011 que los restos habían sido saqueados, robados, extraídos, sustraídos, desaparecidos. Es una vergüenza lamentable, porque se trajeron para rendirle honor a uno de los más grandes de los hijos de este pueblo que había nacido en Ujarrás, y que ese legado es el legado de todos los paraiseños, y que era el legado histórico más importante que estaba representado en el mausoleo que el gobierno y la municipalidad construyeron en 1971 para rendirle tributo permanente y perpetuo a don Florencio del Castillo. Desgraciadamente, una vez que la municipalidad 70-74 terminó, don Florencio cayó en un grado de olvido que muchísimas veces nadie sabía y se quejaban o burlaban de aquel cajón que había en el centro del parque, y respetando lo que es un mausoleo, y que no terminó de construirse porque, además de tener en su interior depositada en una urna los restos mortales de don Florencio, había venido acompañado con utensilios como libros, relicarios e incluso una máscara mortuoria de su discípulo en el Instituto de Artes del Estado de Oaxaca,
don Benito Juárez. Objetos que están guardados en una bodega del Museo Nacional y que nunca fueron traídos para concluirse el Museo Florencio del Castillo. Agravios como que el Parque de Paraíso nace con el nombre de Florencio del Castillo y que un Salto de Garrocha alguien lo bautiza sin que existan acuerdos municipales como Parque de México, y quedarle bien a algún mexicano que pasó por el Parque de Paraíso. En cuanto a la desaparición de los restos en 2011, no pasó nada, ni se culpó a nadie, ni se siguió un proceso, ni la municipalidad asumió su responsabilidad, ni no sabemos nada. Creo que aquí el que debería contestar dando la cara es el alcalde de turno del año 2011, que es Jorge Rodríguez, quien estaba al frente de la municipalidad y el obligado a cuidar los activos municipales. Si por desidia descuidaron el mausoleo donde nunca hubo un guarda, pero que pudieron haber puesto vigilancia electrónica, nunca les importó y por eso los restos no sabemos cómo fueron sustraídos y se perdieron, perdiéndose uno de los grandes activos que ningún otro cantón de Costa Rica tenía. Al único diputado que representó a Costa Rica en las Cortes de Cádiz y que lo hizo de una manera ejemplar. No fue que fue a cabecear a la asamblea. Por eso a mí me indigna mucho que esto haya sucedido y que los agravios constantes que se le han hecho a la figura de don Florencio, que sigan incluso hasta el día de hoy, porque la Municipalidad de Paraíso no se acordó en la sesión del martes ni siquiera nombrar el nombre de este distinguido ciudadano. Y hay algunas personas que creen que don Florencio es como un muñequillo. Otros irrespetuosos han dicho que ahí lo que había eran huesos de un perro, cosa que no es cierto, porque uno de los más grandes patólogos forenses de México participó en la exhumación de los restos. Más el patólogo forense del Museo Nacional, que habían tenido la gentileza de restaurar los restos de don Florencio debido a uno de esos tantos descuidos de la municipalidad, que le habían caído una gotera encima de la urna y que estaban en muy mal estado. Ellos los intervinieron con la participación de la restauradora del museo y el patólogo forense, y ahí estaban reconocidos la autenticidad de los restos de don Florencio. Lamentamos que este pueblo no tenga una vergüenza cultural, que no tenga la valentía de defender sus derechos, su patrimonio, su cultura y hasta su decencia. Y que por eso muchos de los políticos que llegan a la municipalidad hacen lo que les da la gana. Muchas gracias. Luis, no sé si quieres referirte al... Sí, es realmente lamentable que ese evento que sucedió hace 9 años, ¿verdad? Aproximadamente, no haya generado pues ningún tipo de reflexión al interior de las estructuras políticas del cantón. A mí me preocupa también algo que trasciende la desaparición física de los restos, y es que la figura de don Florencio se invisibilice. Hay un interés en ciertos estamentos de la política local y también de algunos historiadores nacionales en bajar el perfil de don Florencio del Castillo, incluso hasta eliminándole el del. Ya no es Florencio del Castillo, es Florencio Castillo, como si no mereciera ser llamado de esa manera. A mí me preocupa básicamente que ese legado tan importante no sea enseñado en las escuelas, en los colegios, en las universidades,
¿verdad? Don Florencio del Castillo, como bien lo dijo el máster Alberto Calderón, ha señalado un camino de humanismo, de solidaridad, de una profunda misericordia, ¿verdad? Por los más desvalidos, por los desposeídos. Yo creo que es un signo de los tiempos, ¿verdad? Don Florencio se preocupa por las personas, por los seres humanos, sin distinción alguna. Y invisibilizar ese legado es como una doble desaparición. Entonces sí, es lamentable lo que ha ocurrido con don Florencio del Castillo acá en el Cantón de Paraíso. Muy bien, no sé, compañeros Luis y Alberto, si tienen algún comentario para cerrar esta actividad. Bueno, como parte final, en la espalda de nosotros tenemos una escenografía que montamos ayer y que elaboramos para destacar un poco esto que veníamos a hablar hoy sobre los derechos fundamentales de dos grandes minorías, curiosamente grandes y minorías, es decir, es una dicotomía, pero que eran poblaciones muy grandes como los indígenas y los negros y que durante la colonia fueron marginados. Ahí tenemos la representación del pueblo negro y detrás de Luis está una representación de los indígenas con una llamarada en los pies. Yo hice esa obra y quería representar a manera de denuncia de lo que pasa hasta el día de hoy con los indígenas, que durante este periodo de confinamiento por el COVID, en Turrialba hay un refugio para los indígenas Cavécar que salen desde Grano de Oro o Baja Talamanca hacia Turrialba a buscar el hospital o mejorar en su salud o hacer algunas gestiones que tienen que hacer en Turrialba, y tienen un refugio porque de Turrialba a Baja Talamanca son 4 o 5 horas camino por la montaña, y sin embargo, estando refugiados 2 indígenas con un chiquito contagiado de COVID, algunos malos ciudadanos de Turrialba intentaron quemar el refugio llevando colchones viejos y prendiéndole fuego en la entrada a ese refugio. Esa es la referencia que hace esta obra que está detrás de Luis y que es como una manera de mi protesta contra esta barbarie que hemos cometido muchos de nosotros y que el COVID ha sacado cosas de lo mejor de los seres humanos, pero que también las cosas más negras de algunos que sin medir las consecuencias que eso conlleva, son capaces de cometer esos actos. Gracias. Luis. No, quiero reiterar mi agradecimiento a la Biblioteca Pública de Paraíso y al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UNA por la oportunidad de que se realizara este conversatorio y que me hubiesen invitado. Con respecto a los murales, el compañero Alberto Calderón, pues realmente felicitarlo porque es un tema de actualidad. Por una cuestión meramente de trabajo profesional, he tenido contacto con esta población indígena de Turrialba, incluso me ha correspondido pues hacer giras en la zona, giras de trabajo. La gente de Turrialba es buena con los indígenas, son unos cuantos malandros que se aprovecharon de esta situación de la pandemia para hacer daño, pero la gente en términos generales en Turrialba es muy buena, solidaria con los indígenas, incluso a nivel de tribunales. Tenemos una compañera en el despacho donde yo laboro, que es intérprete, y entonces por un principio constitucional de acceso a la justicia, los indígenas que acuden a los tribunales pues tienen esa oportunidad
de que puedan expresarse en su idioma y que una intérprete pues nos indique a nosotros los que no conocemos su idioma, pues cuáles son sus inquietudes. Entonces, muy importante la reflexión que hace el compañero Alberto en cuanto a que nuestros indígenas deben ser protegidos, tutelados, deben tener acceso a todos los derechos de cualquier ciudadano en Costa Rica, y finalmente reiterarles mi agradecimiento por haberme invitado a esta actividad. El agradecimiento es nuestro hacia ustedes, hacia Ronald Obando, que muy amablemente vino a grabar esta actividad para transmitirla en la 5ª semana latinoamericana del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UNA. También quiero agradecer a los compañeros Silvia Arce y Francisco Quiroz por el apoyo técnico, y a todos ustedes, muchas gracias por su atención y su apoyo hacia las actividades de la Biblioteca Pública que pretenden llevar un poco de, transmitir un poco de conocimiento sobre la obra de Florencio del Castillo y celebrar con esto el 242 aniversario de su natalicio. Muy buenas noches.